¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Estrategias de Inversión y bienvenidos a un nuevo consultorio de bolsa, el primero de este 2026, como siempre de la mano de BBVA Trader y Ángel Coteral, que ya saludamos. Hola Ángel, bienvenido de nuevo, feliz año y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Feliz año a todos nuestros seguidores y a vosotros. Y bueno, pues a ver qué tal, si este año podemos ayudarles un poquito más en estas consultas que nos hacen e intentar facilitarles las tomas de decisiones. A buen seguro que sí, Ángel. Pues vamos a empezar ya, si te parece, con las consultas que nos han llegado de nuestros usuarios. La primera, como viene siendo ya habitual, por un valor del IBEX 35. En esta ocasión nos preguntan por Repsol. El usuario dice que tiene compradas acciones de Repsol a 16,77 y quiere saber, bueno, quiere conocer tu opinión. Dice que no sabe si ha sido una buena compra, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en este 2026, lo que está ocurriendo también con Venezuela, y quiere saber en concreto. No nos dice eso sí horizonte temporal, que yo sé que para ti es importante, pero no nos lo dice. Lo que quiere saber es soportes y resistencias para el valor. Vale, perfecto. Sí, básicamente el espacio temporal es importante porque nos define un poquito, nos da una idea del perfil del inversor y es bastante bueno saber qué perfil tenemos a la hora de mantener nuestro capital invertido. No obstante, nos dirigimos directamente a su pregunta sobre la compañía Repsol, lo tenemos en gráfico mensual. Siempre o casi siempre, y menos si no sabemos el espacio temporal, empezamos por lo más largo plazista, el mensual. Y como ves, la parte de abajo son los años, desde los máximos del 2007. Bueno, para que veamos cómo está Repsol, nosotros siempre vamos a graficar el precio de la compañía y, bueno, siempre detrás habrá mucho ruido, muchas noticias, muchas cuestiones que nosotros, como seguimos un patrón dentro de un gráfico, quizá evitamos mucho esas circunstancias. Entonces, básicamente en el Repsol lo que podemos ver claro es que el Repsol no está tan alto como puede parecer porque viene desde esos años ya, eso sí, hace mucho, de 2007, de mucho más arriba, de 29, que actualmente sí que es verdad que tuvo unos mínimos en 2021, pero y ahí rebotó desde 5. Bueno, ¿qué quiero decirle a nuestro seguidor con esto? Pues que, por ejemplo, en esta línea de 200 sesiones mensuales vemos que Repsol se pone por encima, es muy buena señal, que esta lateral que busca una recogida con un máximo ascendente mensual también lo ha superado, superando los máximos de 15 y 16, por lo tanto, a largo plazo la compañía en sí no tiene ninguna mala pinta, de hecho tiene buena pinta. Entonces, eso de primeras, no sabemos su plazo. Si nos bajamos un poco a semanal dentro de la compañía, vemos una visión en la que la tendencia, lógicamente, desde esos mínimos de este año reciente pasado, de abril, de los aranceles, que en este caso fueron 9 y algo, 9,60, pues ha sido muy vertical. La verdad es que la subida ha sido muy buena, muy fuerte hasta superar los máximos de 16 y llegando a 17 con una recogida y una vuelta hacia arriba. Bueno, esto es una pauta correctiva para coger impulso, con lo cual sigue teniendo muy buena pinta en el medio plazo la compañía, no podemos decir lo contrario. Lo único que podríamos sumar dentro de este gráfico en medio de la de 200 sesiones para que vayan, si no lo recuerda, del año pasado, adaptándose a mi modo de estudio dentro de la gráfica, pues la de 52. Pero como vemos que me gusta, he perdido un momentito, en el semanal, que la utilizo más para gráfico semanal. Pero este es el semanal y vamos a sacar, perdonad, si es que se ha cambiado un valor, aquí la tenemos. Este es Repsol. Vemos que la de 52 claramente está intentando superar la de 200 y, por supuesto, desde que se pone por encima, que vemos que aquí en semanal le cuesta en el primer intento y justo coincide luego con los aranceles, no tendría por qué haber sido tan agresiva la recogida, pero luego una vez que supera esa de 52 en semana, vemos que el impulso ha sido también muy fuerte. Por lo tanto, optimistas también en semanal dentro de la compañía. Y si nuestro seguidor es más cortoplacista, más en gráfico diario, pues vamos a observar el precio dentro de la compañía. En este caso, quizá la de 52, aunque la podemos dejar, nos da menos reflejo, pero vemos, sobre todo en el precio. Y observamos que después de octubre, de este mínimo a 14, hay un impulso superando los máximos anteriores, bien claro, que se nos va a 17. Y aquí le podemos decir que técnicamente podríamos incluso observar un triángulo de continuación de tendencia
en el cual la ruptura se produce el día 2 de enero. La entrada de nuestro seguidor 16,77, como nos dice, tener en cuenta dos cosas. Una, el dividendo que acaba de pagar el día 12, que ya lo ha recogido. Entonces, este lector creo que ha sido neto, bruto creo que era 0,50, neto 0, lo puedo ver. A ver, esperad un momentito, por ver DVD de Repsol, en el dividendo, en el neto 0,45, vale, perfecto, 0,45, y fijaros que aquí está ya, bueno, le decía que en el triángulo incluso este anchura podría ser el objetivo, es decir, podría ir hacia los niveles de 18, un poquito menos, estaríamos hablando de 17,90, ¿de acuerdo? Eso en el primer objetivo técnicamente por la figura que observamos de la continuación de la tendencia de donde viene. Es verdad que ha llegado a estos niveles, ha recogido quizá también por el tema, el ruido que hay, como decía, dentro de las noticias, pero sigue de momento su tendencia vigente y clara, e incluso después del pago de dividendos en 2 sesiones el hueco del propio dividendo lo ha recuperado y es más, si sumáramos al precio actual ese 0,40 que decimos, ya estaría pues un poquito por encima de la entrada de 16,77. Por lo tanto, su inversión creo que ha sido óptima y bueno, lo único dejarle niveles actuales. Para mí la primera resistencia es 16,66, él está en 16,77, esto es en el corto plazo. Luego el objetivo, como he dicho, 17,90 y por abajo el soporte es 16,00. Y el stop loss en 15,02 bastante alejado. Esos son los niveles. Pues vamos a ver qué te parece otra de las inversiones por las que nos preguntan, en este caso por un valor fuera de la bolsa española, nos preguntan por Adidas. El usuario nos dice que entró sobre los 165 euros, su horizonte temporal sí que nos lo dice porque dice que lo compró con visión a medio plazo, dice que ha puesto el stop en 150. ¿Quieres saber tu opinión sobre esta estrategia? Si es una estrategia segura, ¿cómo la ves? O si modificarías el stop. Vale, perfecto. Pues vamos a Adidas y vamos a ver aquí. Primero vamos a ver el mensual también, de dónde nos viene esta compañía en el tiempo y viendo que sobre todo vemos la bajada clara y fuerte que tuvo pues desde estos máximos marcados aquí en niveles de, estos son 2021 336 hasta los mínimos de 100 euros que marca más o menos en el 2022, en noviembre. Entonces, bueno, viendo esto, luego ha recuperado y ahora está en un proceso en el que mensualmente, en el largo plazo, lo que tiene de bueno, aunque estamos dentro de esta pauta máximo, mínimo, máximo y de momento mínimo superior, con bueno, pues unos indicadores en los que ha descontado, por encima de la media de 200 sesiones, que aquí vemos que no llega a cumplir el que la vela esté totalmente por debajo y que, bueno, que es una medida de seguridad en el largo plazo, esta media de 200 sesiones. La verdad es que la de 200 en cualquier plazo es una media buena para tener en cuenta. Y ahora vamos a ir viendo cómo está actualmente en base a lo que él ha ido tomando la decisión de entrar en la compañía. Si vemos en semanal, esto ya es un gráfico semanal, solamente observando vemos las grandes velas bajistas y el proceso bajista en el que se encuentra en el medio plazo la compañía. Actualmente esta compañía, diríamos, sin saber lo que es, que está claramente en este medio plazo a la baja, porque sus mínimos y sus máximos, que es lo más claro y evidente, son descendentes, continua o paulatinamente no son capaces de superar los máximos anteriores. Y su media, en este caso, de 200, y vamos a ver la que decíamos de 52 sesiones que nos marcamos en los plazos de semanales, vemos claramente que aquí, ay, perdón, se me fue, aquí vemos claramente cómo, después de seguir en el semanal sirviendo esa de 52 como una media, como un soporte móvil, vemos cómo lo que ha hecho es casi ahora de resistencia. Por lo tanto, si fuéramos medio plazista, nuestra confianza sumaría muchísimo si el precio supera ese nivel, está por debajo. Por lo tanto, seguimos pensando que en el medio plazo es bajista la compañía. ¿Ok? Y ahora vamos al más corto plazo. Más corto plazo donde
al lector y al seguidor le podemos dar porque hasta ahora, claro, en el medio plazo, en el largo plazo, bueno, la compañía está ya aguantando. En el medio es bajista y aquí es verdad que esta figura en el precio que nos hace de un posible, por decirlo de alguna manera, figura de esto de un hombro, esto una cabeza y esto otro pequeño hombro con una posible ruptura de la línea clavicular, pues esto tendría que haber seguido subiendo ahí y no lo ha hecho. Como decimos, el análisis técnico no siempre se cumple, de hecho, lateralizó e incluso ha bajado claramente. Lo único que vamos a mantener el soporte de 157,55 como un nivel interesante y clave para que no nos profundice la bajada, ¿de acuerdo? Él nos comentaba, creo recordar, que su entrada es 165, bueno, está a 161, está que su medio plazo en vista seguramente al Mundial de Fútbol que se produce este año, lógicamente este sector debería ser favorecido por todo el merchandising que hay detrás, y bueno, pues tendríamos que todavía entonces con esas características más en el corto plazo, fijarse sobre todo en esta de 200 en el diario, ¿de acuerdo? Es una media móvil importante porque como ve está por debajo de ella y en gráfico diario la de 200 es una línea móvil a tener bastante en cuenta, ¿de acuerdo? Si veis aquí, en cuanto la pierde, pues la sigue, no es capaz de recuperarla. Ha tomado la primera, claro, aquí lo suyo, quizás anticipado con el suelo sí que parece que había una figura, yo estoy con él, y 150 su stop, lo ha puesto justo en los mínimos. Bueno, yo a lo mejor redondo no lo haría porque me da igual estar en 149 que en 150 y los números redondos, no es que sean de mi agrado, pero sí, está bien puesto porque quizá el soporte que debería aguantar inicialmente incluso es este, 157,55. Y a partir de ahí, la primera resistencia, 171,30, si la superase, el objetivo iba a ser, como digo, la media móvil de 200 sesiones diarias, que ahora pasa por 186. Pues ahí queda ese análisis para Adidas. Y Ángel, volvemos a la bolsa española, al IBEX 35. Nos preguntan por una de las acereras, por Acerinos. Quieren saber tu opinión a corto plazo, nos dan a entender, porque quieren saber cómo ves la evolución del valor antes del día 20 de este mes, que es cuando cotiza la acción es dividendo. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues Acerinos, vamos a ver qué tenemos aquí. No obstante, le voy a enseñar, aunque sea menos, el gráfico mensual para que sepa dónde se encuentra esta compañía. Y sobre todo, para que veamos que este nivel que le ha costado bastante interesante, parece haber sido superado por la compañía y ahora cotizando en 13,08. Por lo tanto, la perspectiva medio-largo, sobre todo largo plazo, porque es mensual, esta sería la medio, es buena. Aquí vemos cómo inicialmente pues hubo un movimiento en el que le costó superarlo y vemos como en la vela semanal, justo al empezar el año, en la primera del año, en esta primera semana del año que tuvimos, se va desde 12,08 a 13. Bueno, por lo tanto, buena vela que ahora produce un mástil ahí para intentar hacer un seguimiento de la compañía. Y vamos a diario, y vamos a ese día 20 sobre todo, es dividend que es 21, porque bueno, como bien dice él, la nomenclatura dice que el dividend es el día que lo descuenta, el 21, el último día que tenemos posibilidades para tener las acciones y cobrar el dividendo es al cierre del día 20. Día 21 ya aperturará con el descuento que dé, exacto. Entonces, teniendo en cuenta eso, hasta este momento y con la bajada hoy en tiempo real actualmente de un 2%, que está aquí, yo le tenía ya puesto anteriormente esta resistencia sobre 13,32 y un soporte 12,90. Creo que se puede mantener ahí, estamos a día 14, no quedan muchas sesiones, nos queda el fin de semana, por lo tanto nos queda, pues, es 14, nos queda 15, 16, 19 y 20. Nos quedan 4 sesiones. Y la intención, bueno, como digo, para mí es más ir hacia arriba que hacia abajo, aunque veamos hoy una sesión claramente, por el impulso, por esta figura también de directriz alcista con superación de estos mínimos
ascendentes y estos máximos descendentes formando un triángulo. Y bueno, y el posible objetivo incluso de este máximo superado, que me daría igual cuál coger de los dos, el objetivo podría estar, una vez superado, justo, da la casualidad, no lo he visto, a estos niveles, ¿vale? Y eso serían niveles de más o menos 13,79, 13,70 y pico. Eso es el objetivo. ¿Qué ocurre? Bueno, que como bien decía el lector, ahora está el pago del dividendo, pero a este corto plazo creo que puede seguir, aunque hoy está bajando un 2%, y es así. Mi soporte es 12,90, resistencia 13,32 y puede superar el 13,32 de la resistencia para ir hacia ese 13,70 y pico. Pues cambiamos de nuevo de mercado, dejamos la bolsa española, miramos a la bolsa americana y nos preguntan por Teleflex. ¿Quieres saber tu opinión del valor a medio plazo tras las últimas caídas? Dice que la tiene en cartera, que la tiene con algunas pérdidas y no sabe si es mejor salirse del valor. Vale, bueno, la toma de decisiones es muy difícil, lo tendrá que valorar, evidentemente. Yo le voy a dar una visión que ya simplemente como habrá, si ha seguido lógicamente los demás compañías, vemos claramente la parábola que hace ya la media de 200 sesiones, la verticalidad de la bajada y la continuidad de la misma en gráfico mensual. Y este mismo mes sigue sin hacer nada que nos haga pensar que no hay que estar. Inicialmente no hay que estar en el largo plazo ni en el medio plazo. Vamos a ver, lógicamente, el semanal, pero viendo solamente la vela mensual, pues vemos que aquí no veo ninguna pauta, ninguna señal de patrón que me pueda indicar que está haciendo un suelo fiable para un cambio de la tendencia de donde viene, que es fuerte y claramente bajista. Por debajo, en este caso, bueno, porque tenga otra referencia, también le podemos dar la implicación. No, es la que está, esta es la de 52. La de 52 es esa y nos marca, está por debajo, claramente, por lo tanto, es muy bajista la compañía. Vamos a diario, en diario tenemos aquí un gap muy bajista, no sé por qué razón ha debido ser, pero en este momento, el día 7 de enero, cierra a 126 y nos abre directamente a 112. Le he marcado que evidentemente aquí me saldría este 113,83 como resistencia. Había marcado 108 estando en esta zona y me la ha barrido hasta el 103 que marqué como el último mínimo. No tengo, o sea, es muy bajista. Quizá algún rebote para salirse sería la opción. Yo particularmente no veo ningún cambio en la tendencia y no veo nada favorable en la compañía, en el precio. Por lo tanto, yo evitaría la compañía de hoy. Bueno, pues ahí queda también ese análisis, esa, bueno, recomendación no, vamos a decir, esa valoración de poder salirse de esta compañía. Ángel, volvemos al IBEX 35 y volvemos ahora a mirar a la otra acerera. Nos preguntan por ArcelorMittal. ¿Quieres saber tu valoración, el análisis de la compañía para entrar? Perfecto, pues vamos a ver en Arcelor. Gráfico mensual. En Arcelor, en el gráfico mensual, para que veamos que, bueno, vamos a poner una vela normal, que estas esquinas si queremos luego utilizar, pero vemos vendrenia, evidentemente, pero muy, muy lejanamente, pero vemos que ha habido una lateralidad muy grande, muy fuerte, desde el 2013 hasta ahora de esta compañía. Pero observamos máximo, mínimo, y aquí si técnicamente valorásemos esta figura, aunque sea muy larga temporalmente, muy amplia, si valorásemos un doble suelo con la ruptura que ha tenido, sobre todo en esta vela del 28 de noviembre, la compañía, en esta, sino en esta que ya está muy por encima y claramente por encima, pues para el largo plazo, para aquellos que fuéramos muy largoplacistas, objetivamente y técnicamente hablando siempre, ¿de acuerdo? Por el rango o por el esto. Este sería sus objetivos de largo plazo, es decir, 58 aproximadamente, acercándonos al 60, ¿de acuerdo? Evidentemente, esto, los que trabajamos análisis técnico, incluso decimos, bueno, y si de este máximo marco un Fibonacci al mínimo, bueno, pues el 68, perdón, el 38,20 de toda la bajada es 60, con lo cual, bueno, pues no es nada
improbable que pudiera ser que se acercara a esos niveles en la subida de largo plazo que ha roto después de haber roto estos niveles máximos de 33, 34, que le costaba mucho superar la compañía. Por lo tanto, muy buena opción a largo plazo, nos parece. No obstante, como esta verticalidad en la subida, esto es la de 200, vamos a poner en semanal la de 52, vemos que la verticalidad es muy fuerte y por lo tanto, claro, eso la implicación que tiene es que en algún momento puede recortar. Nadie es adivino, ni nadie sabe cuándo lo puede hacer. Lo que está claro es que la de 52, que es la que lógicamente un poquito más lenta que esta de 200, aquí se pone por encima de 200 y aquí ya por encima de 52 anteriormente, y ahí es todo un subir rápido desde lógicamente junio del año pasado hasta ahora, con demasiada aceleración incluso para un sector como es el acelero, o es en este caso ArcelorMittal. Pero así ha sido. Entonces, es complicada la pregunta concreta, aunque parezca fácil, es muy difícil decir, ya, pero ¿y cuándo entro? Porque claro, aquí la situación es de verticalidad, es decir, lo que decimos, está tan fuerte que, bueno, no sabemos si, como hemos dicho en un principio, soy un inversor muy largoplacista y me da igual, porque como soy tan largoplacista, puedo comprar ahora una parte, gestionar monetariamente. Si me recoge, iré haciendo entradas paulatinas porque mi fondo es 10 años, imaginemos, pues lógicamente no tengo problema, podría ir tomando posiciones. Porque si lo que vivimos es como actualmente en esta vida, más el ahora, el momento y todo eso, pues yo lo único que puedo decir es que mi soporte más corto, no corto, hay más corto, ahora lo veremos, pero el más normal en una recogida sería 39,27 y si fuéramos muy cortoplacistas me pondría el stop a 37,70. Eso sería una pauta para alguien cortoplacista, que no sé si será el caso. Si no, el 39,27 es una buena recogida, pero hay otra que es esta misma media de 52 o el 37,70 que hemos marcado nosotros como stop loss. Y luego vamos a ir, esto ya teníamos el diario, para que vea más a corto plazo, por si es el caso, ya que no nos dicen, si encontramos algo en el 240 minutos. Y aquí lo que podríamos utilizar es, como vemos, cuando se acerca a la media de 52 en el 200, la entrada dentro de esa media en cuanto corrija cercanos. Y el stop, la de 200 en un gráfico de 4 horas, ¿de acuerdo? En 4 horas, si fuéramos más de estilo corto plazo. Si fuéramos a largo, lo que digo, se podría ir entrando en movimientos porque el fondo plazo es el medio y largo plazo es alcista. Ujú. Pues dejamos de momento la renta variable y nos preguntan por otro activo, nos preguntan por el Bitcoin. El usuario no nos dice si está dentro, si tiene Bitcoin en cartera o si ya está pensando en comprar. Quiere saber simplemente tu valoración, tu análisis técnico de la criptomoneda de cara a medio o largo plazo. Nos pregunta por 2026 y más allá. Sí, porque medio y largo plazo, 2026 sería como muy mucho medio plazo. Y eso hasta final de año, ¿no? Pero bueno, porque aquí tenemos la cripto a mensual, o sea, lo que es mes a mes, que esto es largo plazo, donde, bueno, para que el lector nos siga un poco, pues tenemos los mínimos del 22 y los mínimos del 24, ¿de acuerdo? Y bueno, y los mínimos más cercanos del año pasado, que se fueron a la zona de 75.000. Bueno, vemos que la directriz son alcistas de largo y medio plazo, esta sería de largo fondo, y la de más de medio plazo, que es donde se encuentra quizá el precio. Ahora vemos la formación que hizo en el mensual en febrero del año pasado, con la recogida hasta en el mes de abril, que llega a esos 74.500. Luego, sobre todo, tener en cuenta estas pautas, son meses, no son semanas ni meses, de julio, agosto, septiembre, octubre, donde se ve una formación de techo con una vela de noviembre muy clara y significativa a la baja, que nos demuestra y nos da señales de gran debilidad en este caso. Y ahora, bueno, pues formación posible en un mes
del mes de diciembre de suelo y ahora vemos que incluso por encima de 95.000, que como vemos, es verdad que es una primera señal. Aquí vemos más o menos en la formación que marco de una subida con pauta de mínimo, otra subida con pauta de mínimo, directriz, utilizando esto con formación y esa directriz, viendo que pasa justita, pero bueno, haciendo una formación redondeada y ajustándose a ella, pero soportándola muy bien, con lo cual técnicamente muy bien formada. Lo que ocurre es que en esta recogida que tuvieron en las semanas de junio del año pasado, formó un nivel que son los 100.000, que hay una fuerte, vemos que esta vela cuando la pierde se pronuncia claramente, entonces esos 100.000 puede costar. Entonces, ¿qué ocurre? En el largo plazo, por supuesto, sigue alcista. En el medio plazo es donde estamos, que podríamos decir que está lateral alcista. ¿Por qué lateral alcista? Porque nos tenemos que ver esos mínimos que acaba de hacer hace poco, que son cercanos a estos 86.600, una cosa así más o menos, o incluso 84.300, que es el stop loss que pongo para gráfico diario, pero en la formación posible de este triángulo vemos que está intentando romper por la parte alta. A mí en la ruptura me gusta ver una superación clara de este 94.786, ¿de acuerdo? Vamos a ver que aquí tenemos esta vela, sí, está ahora mismo a 95.50. Perdonad, se me ha ido a otro gráfico, disculpad, aquí está. Entonces, bueno, es verdad que esta formación con un suelo redondeado, después de una subida, un suelo redondeado y otro suelo y una vela interesante, bueno, parece que la intención actual, si estuviéramos en el corto plazo, es de la ruptura del triángulo para buscar, eso sí, para buscar no solo la media móvil que veis arriba de 200 sesiones, que para mí modo de entender es clara, fuerte y vital, que la vemos como la superación de la misma inicia una pauta muy claramente ascendente y la pérdida de la misma inicia una pauta claramente bajista. Por lo tanto, con inclinación a la baja como está, que no está subiendo, está bajando, es verdad que puede empezar a quedarse sin pendiente, pero de momento la tiene. Es una resistencia natural clara. Bueno, pero antes de eso pasa por esta zona, que es la que decíamos, estos mínimos. Por lo tanto, por eso digo lateral alcista en el medio plazo y en el corto plazo está alcista incluso en el corto plazo, porque en el corto plazo todavía tenemos márgenes, estamos hablando de un producto financiero que ahora mismo de aquí a esa zona, bueno, es un 4%, por lo tanto se puede subir todavía esos niveles. Lo que pasa que aquí tiene una resistencia seria, no sé, ya dependerá de evaluar y que luego, lógicamente, nadie sabe. Aquí podrá haber un freno, pero la pauta sigue siendo alcista, los mínimos habría sido una señal clara de que esto podría haber sido un suelo para intentar superar más a medio plazo la resistencia de 100.000 y a posteriori esa media de 200 sesiones, que es una resistencia dinámica. Pero bueno, en definitiva, en el corto plazo, 94.786 es un cierre por encima, es el puesto, es una zona de resistencia y un soporte 86.688 con stop 84.300. Pues ahí quedan esos niveles para el Bitcoin. Y vamos a terminar con otra pregunta de la bolsa española por una de las grandes del IBEX 35, pero bueno, que en los últimos meses, en los últimos años, vamos a decir que está un poquito de capa caída. Nos preguntan por Telefónica. El usuario dice que es inversor, que la tiene en cartera desde hace 9 años. Dice que la compró justo cuando estaba un poquito por encima de 10 euros y dice que, bueno, que está desencantado y cansado del valor y te pregunta qué puede hacer, si vende o espera un milagro, nos dice textualmente. Bueno, pues vamos a intentar decirle algo si podemos, pero evidentemente es complicado. Lo que para este año, y esto va para todos los seguidores y oyentes, lo que tenemos que aprender es mirar que hemos fallado en años anteriores, en que nos hemos equivocado, en que no en lo que hemos acertado, que eso es fácil, está bien, sino en lo que nos hemos equivocado. Y si nos hemos equivocado en no poner un stop, no poner un beneficio superior a la pérdida, que la pérdida sean más acotadas que las ganancias futuras o que podamos obtener o lo que creamos obtener.
No podemos adivinar nunca ni predecir lo que va a pasar, pero sí estudiar escenarios posibles para defendernos de ellos y atacar otros. Entonces, eso es lo que tenemos que ser capaces de, que lo que nos ha ocurrido una vez, intentar que no nos ocurra otra, si ha sido negativa, y si ha sido positiva, intentar repetir el modelo o el método. Y dicho eso, Telefónica mensualmente, pues como bien nos dice nuestro seguidor, pues lógicamente también decirle que habrá tenido un buen dividendo, que lo habrá ido recibiendo y que eso lo ha tenido en caja. La pérdida será algo menor. Entonces, bueno, eso nos quedamos con ello y ahora pues sí que es cierto que la compañía no pasa ni mucho menos su mejor momento y parece que en cuanto intenta dar un poquito, alzar el vuelo, le cortan de nuevo las alas. Técnicamente se ve visualmente como incluso en el 2020-2021 intenta hacer un movimiento para generar suelo con este mínimo que es ascendente y es el mínimo que le marco como un soporte, pero que es 3,20 y pico, 3,24, es mensual, pero es el que le va a valer porque este ya no nos vale, el 3,54 está hoy por debajo, o sea, este mes por debajo, ahora está recuperando hoy. Vamos a ver el semanal para que lo vean más a tiempos. Fijaros que esta semana ya de noviembre del año pasado es muy brusca, pierde la directriz, que fijaros que en este caso venía desde este mínimo y decíamos, bueno, pues Telefónica parece que puede mantener o puede un poquito de esperanza y aquí en esta semana no hay ni un pullback tan siquiera que nos haya dado una opción de volver hacia el 4 o tal para recuperar nada. Nos vuelve a hacer esta semana de diciembre y ahora se vuelve a producir en diario otro recorte. Yo creo que en diciembre la valoramos aquí con estrategias, comentamos lo mismo, un valor que no nos gusta, no nos puede gustar porque no nos da la primera, creo que la superación de esto en su momento era en diciembre, que era más o menos por aquí, y la primera señal que el 3,80, si una semana o tal nos rompía, podría dar señal. Al final no ha sido posible, nos perdía estos niveles que eran los soportes, que era 3,59, y actualmente nos está rompiendo esto mínimo, ¿no? Que es el 3,36. Claro, si lo recuperan un día, se vuelve a hacer, esto es un ruido, realmente no habría que darle implicación, nos valdría para poner otro filtro, pero daríamos más importancia, perdón, al 3,50 como superación del mismo. Es difícil, no, por supuesto, el que no esté, yo ahora mismo no, hay muchísimas compañías, no es un valor que técnicamente nos ofrezca un suelo, ni una figura de vuelta, ni un doble suelo, ni nada de ese estilo, por lo tanto no estaría, y para el lector en concreto y una posible salida con el cobro del dividendo, bueno, pues si hay un pullback hasta 3,50 y lo cree factible, pues podría salir cercano a eso. Pues lo dejamos ahí en ese nivel, lo dejamos en esos 3,50, en esos posibles 3,50. Ángel Cotera, como siempre, todo un placer y nos vemos en el próximo consultorio. La semana que viene no tendremos, pero en 2 semanas, el día 28, estaremos aquí de nuevo contigo. Eso es, la semana que viene tenemos un webinario que podrán ver también en estrategias, que se podrán apuntar todos aquellos que quieran seguirnos. Perfecto, pues ahí queda. Y ahora les dejamos con el conflicto legal y aviso de intereses.